Leonardo da Vinci siempre admiró el ingenio de Arquímedes, especialmente su invención de la polea compuesta. Lo utilizó en muchos de los bocetos de sus máquinas. Se decía que el propio Arquímedes fue capaz de arrastrar un barco solo con la fuerza de sus brazos, usando poleas. Plutarco en su obra Vidas Paralelas relata que Arquímedes, en carta del rey Hierón de Siracusa, afirmó que con una fuerza dada podía mover cualquier peso e incluso se jactó de que si existiera otra tierra, yendo a ella podría mover esta. El cedro de Fenifel es muy pesado. Yo prefiero el junco de Antípolis. ¿Podríamos facilitar esta dolorosa tarea? Sí, Majestad. Si este barco estuviera en tierra, yo podría moverlo solo con una mano. ¿Y este barco? ¿Estás exagerando un poco, Arquímedes? No, puedo hacer lo que he dicho. Él lo ha dicho, Majestad. Ha dicho que podría mover este barco con una sola mano. Tendremos que ver esa maravilla. Arquímedes, ¿sostienes lo que has dicho? Sí, con una mano. Mañana, lo harás mañana. Veremos lo que haya que ver. De acuerdo, lo veremos. Por orden del rey, debemos arrastrar este barco hasta allí. ¡Deprisa, adelante! Ahora me voy a desternillar de risa y me reiré a gusto. Mover este barco con una sola mano. Eso quiero verlo, me voy a reír a gusto. Arquímedes nos ha hecho ya varias demostraciones del poder de sus conocimientos. Yo en tu lugar no me apresuraría a juzgar. Sí, Majestad, pero con una mano. No puede hacerlo, no puede. ¡Subid a bordo! ¡Todos a bordo! La fuerza es un concepto difícil de definir, pero muy conocido. Sin que nos diga lo que es la fuerza, podemos adivinar su significado a través de la experiencia diaria. La fuerza es una acción en la cual interactúan dos cuerpos, un cuerpo que ejerce la fuerza llamado agente y otro cuerpo que recibe llamado receptor. No es necesario que exista contacto entre los cuerpos para que se ejerce una fuerza. Podemos pensar también en la fuerza que se ejerce un imán sobre un metal, incluso la fuerza de gravedad que nos mantiene en el suelo. El efecto de la aplicación de una fuerza sobre un objeto puede ser la modificación del estado de movimiento en que se encuentra el objeto, si está quieto o en movimiento, o la modificación de su aspecto físico, como la que se produce al estirar un elástico o moldear una plasticina. Las fuerzas no se pueden ver, solo podemos apreciar los efectos que produce, pero podemos representarlas gráficamente por medio de flechas a las que llamaremos vectores. Un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo, por lo que la polea es completamente inútil sin una fuerza que se le aplique. Para algunas personas, subir una escalera con una carga pesada no significa ningún problema. Sin embargo, para la mayoría de nosotros es más fácil bajar algo que subirlo. Solo con una cuerda y una rueda se puede arreglar una fuerza, cambiándola de dirección. Se fija la rueda a un soporte y se pasa una cuerda por la rueda hasta alcanzar la carga. Al tirar desde el otro extremo de la cuerda, se puede elevar la carga hasta la altura en que se encuentra la polea. El propio peso del cuerpo de la persona que tira de la cuerda se constituye en una ayuda. Una rueda utilizada de esta manera se convierte en una polea, y el sistema de elevación que realiza es una especie de grúa improvisada. En resumen, una polea es una máquina simple, que básicamente se utiliza para cambiar la dirección de una fuerza mediante cuerdas, haciendo más cómoda la aplicación de la fuerza e incluso, dependiendo del tipo de polea que se utilice, aplicar menos fuerza para levantar un objeto pesado.
La polea se compone de 6 partes y dependiendo de la polea, 7. Se le llama cuerpo a lo que nosotros vemos como una rueda. En algunos casos se compone de radios o aspas, para facilitar la ventilación de máquinas en las que se usa. Estas aspas son similares a los radios que hay en las ruedas de una bicicleta. La garganta o canal es la parte de la polea, a través de la cual pasa la cuerda o cadena. Está diseñada para conseguir el mejor agarre posible, para que no se desencaje la cuerda, por esto posee lo que denominaremos llano. ¿Qué es la parte más profunda de la garganta? La garganta puede tener distintas formas, dependiendo del uso que se le da a la polea. Alrededor del agujero existe una elevación circular, llamada cubo, el cual sirve para aumentar el grosor de la polea y así hacerla más estable cuando es colocada sobre el eje. El cubo generalmente posee un chavetero, que es un pequeño orificio cuadrado dentro del agujero de la polea. El chavetero facilita la unión entre la polea con el eje. Las poleas se clasifican en 2 tipos, simples y compuestas. La primera clasificación se subdivide en 2, poleas fijas y poleas móviles. Una polea fija es aquella en donde la polea se encuentra sujeta a la viga. Su propósito consiste en cambiar la dirección en la que es ejercida la fuerza, permitiendo la adopción de una posición más cómoda para tirar de la cuerda. Las poleas fijas no aportan ninguna ventaja mecánica, es decir, la fuerza aplicada es la misma que se tendría que haber empleado para elevar el objeto sin la polea. Las poleas móviles corresponden a otro tipo de polea simple. Están unidas a la carga y no a la viga, permitiendo que la fuerza aplicada se reduzca a la mitad, pero con el inconveniente de que la distancia de la que se debe tirar la cuerda es el doble de la distancia que desea subir la carga. La segunda clasificación son las poleas compuestas. Se utilizan con el propósito de alcanzar una amplia ventaja mecánica, es decir, reducir el esfuerzo empleado, levantando objetos de gran peso con un esfuerzo mínimo. Para su ejecución se emplean poleas fijas y móviles. Con la primera se cambia la dirección de la fuerza y con la segunda se reduce el esfuerzo que se debe aplicar. Los ejemplos más comunes de poleas compuestas son los polipastos y los aparejos. Así como podemos apreciar el funcionamiento de las poleas, también podemos realizar una serie de ejercicios para determinar ciertos componentes necesarios para hacer funcionar una polea. El más importante en este caso es la fuerza. Realizaremos el siguiente ejercicio. Se tiene una carga de 90 kilogramos y se desea levantarlos utilizando como apoyo una polea fija. ¿Cuánta fuerza se necesita ejercer para levantar la carga? Primero debemos considerar que una polea fija no produce ninguna ventaja mecánica, por lo que la fuerza es igual a ambos lados de la cuerda. Debemos considerar también que la carga está sujeta, como todo, a la fuerza de gravedad, cuya constante es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, lo cual corresponde a la aceleración que origina la gravedad en el planeta Tierra. Se debe multiplicar esta constante por la masa de la carga. El producto de esta multiplicación es la fuerza que debemos aplicar para levantar la carga. El newton es la unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional de Medidas, y esta se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro partido por segundo a un objeto de 1 kilogramo de masa. Su fórmula es Newton es igual a kilogramo multiplicado por masa dividido en segundo al cuadrado. La constante de gravedad puede ser aproximada a 10.